Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. Al menos 5 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en un tiroteo en un banco de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. El subjefe del Departamento de Policía Metropolitana, Paul Humphrey, informó que los uniformados llegaron al lugar cuando todavía se escuchaban tiros e intercambiaron disparos con el agresor. Sin embargo, no queda claro si el atacante fue neutralizado o se suicidó tras el incidente. Esta es la 15ª matanza, como decíamos en titulares, en Estados Unidos en lo que va de año. Ocurre apenas 2 semanas después de que un exalumno matara a 6 personas en Nashville, usted lo recordará. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reunió a sus ministros para realizar un balance de gobierno cuando se cumplen hoy 100 días de su gestión. En el Palacio de Planalto, Lula afirmó que Brasil ha vuelto, lema que usa a menudo desde que derrotó al ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien criticó con firmeza. Centró parte de su discurso en el estado de la economía del gigante sudamericano, su principal motivo de preocupación después de que en las últimas semanas aparecieran pronósticos de poco crecimiento para 2023. Este es el tercer mandato del líder, que ha centrado sus primeros meses en retomar el papel multilateral de Brasil y en aplicar las políticas sociales suspendidas por su antecesor. Autoridades israelíes admitieron el excesivo uso de la fuerza contra los palestinos por parte de las tropas de ocupación durante el asalto a la mezquita de Al-Aqsa, un hecho que, recordemos, dejó unos 300 heridos. Esta jornada, un adolescente fue asesinado en la Cisjordania ocupada, un eslabón más en la escalada de violencia de los últimos días. Pero ¿por qué se ha desatado el repunte de tensiones en esa región? Arlette Basayo con el reporte. Desde hace semanas, Israel vive una rebelión popular sin precedentes. Los ciudadanos han expresado su rechazo a la reforma judicial que le daría a Netanyahu y a su gabinete más poder para nombrar a los jueces del país. Además, le otorgaría al Parlamento, con una mayoría aliada al primer ministro, la capacidad de anular las decisiones del Tribunal Supremo en el marco de un juicio activo contra Netanyahu, acusado de corrupción. A las masivas protestas se unieron reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel, y hasta el propio ministro de Defensa de su gobierno, Yoav Gallant, fue cesado por pedir que se desestimara la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, Netanyahu se retractó este lunes de su decisión en nombre de la seguridad de Israel. Esta situación ha puesto en crisis una de las principales fortalezas de la que presumía Netanyahu para hacer frente a las amenazas externas, la cohesión de su sistema militar. Para varios expertos citados por Sputnik, Netanyahu está recurriendo al viejo recurso de la violencia y a la utilización del enemigo común, en este caso la llamada cuestión palestina, para desviar la atención de los problemas domésticos que afronta su país. Actuaremos contra los extremistas que recurren a la violencia y en cuanto a la agresión contra nosotros desde diferentes frentes. Golpearemos a nuestro enemigo y pagará un precio por cada acto de agresión. Nuestro enemigo descubrirá una vez más que en momentos de prueba, los ciudadanos de Israel se mantienen unidos y apoyan las acciones del ejército y las fuerzas de seguridad para proteger a nuestro país y a nuestros ciudadanos. La actual respuesta violenta del régimen sionista de Netanyahu contra los palestinos se produce además en medio de tensas relaciones con Estados Unidos y los aliados del Golfo. A finales de marzo, el presidente estadounidense Joe Biden pidió públicamente a Netanyahu retractarse de su polémica reforma judicial. El gobierno estadounidense ha insinuado que no hay planes de invitar al premier israelí a Washington en un futuro cercano, una actitud que no ha sido bien recibida por la alta esfera política israelí. قاعدين بنصلي وبنسوي وبنقرا. انا قاعد والله على الكرسي بقرا لهمني بشبطوا بضربوا قاعدين كنابل. والله بعد بقرا تذكر بيان على صدري ورم صدري ورم. طبعا ضلونا جوا في كل الشباب جوا بيدين ولا حدا تساعد فيهم. الله اكبر عليكم شو بتستنوا؟ ما خلوش بنت ولا ضربوها الا جوا. المسجد القبلي كلياته مكسر. الله اكبر عليكم على امتكم. Asaltar y ocupar en reiteradas oportunidades la mezquita de Al-Aqsa, el lugar más sagrado del judaísmo y el tercero del Islam, durante el mes de Ramadán es una evidente provocación. Lo que, unido a que su gobierno está conformado por ultrarreligiosos y personajes de ultraderecha, quienes ven en los palestinos un impedimento para sus planes expansionistas, tensa aún más la cuerda de un conflicto que hace mucho tiempo no da muestras de distensión. Arlette Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hasta aquí, Giselle, nuestro recorrido más allá de la frontera.